Tenga usted un muy buen día. En un video anterior titulado La evolución más allá de Darwin, realizamos una exposición general donde, observando los hechos, no teorías, que se nos presentaban en biología, hacíamos una interpretación de la evolución a la luz de esos hechos y sin las suposiciones de la teoría darwinista o sintética. Sin sentirnos dueños de la verdad, pero continuando con la mirada del video a que nos referimos, continuaremos en este presentando evidencia de la enorme cantidad de conocimientos relativamente nuevos que, como hemos afirmado, es conocimiento del que la ortodoxia científica hegemónica y dueña de la verdad parece no querer prestar atención, o lo que es peor, querer incorporar en forma deformada, por supuesto, ¿no?, a la teoría sostenida por ellos, o sea, a la teoría darwinista, estos nuevos conocimientos. Destaco nuevamente que la información que se presenta es exclusiva y exhaustivamente referida a publicaciones científicas, de las que dejaré algunas en la descripción del video y que no dejo más por falta de espacio, porque son abundantes. Pero quien busque encontrará gran cantidad de este tipo de publicaciones científicas, pues por allí va la investigación real y no las suposiciones y vaguedades e inexactitudes que vienen en los libros de texto, con los cuales se enseña a las generaciones venideras, siguiendo esta línea controlada por los hegemónicos en ciencia. Como un simple ejemplo de lo que están investigando los biólogos que realmente hacen ciencia, quiero mostrarles solo 2 minutos de una exposición realizada por la bióloga molecular Bonnie Blasler de la Universidad de Princeton en New Jersey, Estados Unidos, referido a las bacterias y su estrecha relación con el hombre. Vamos al video. Bacteria are the oldest living organisms on the earth. They've been here for billions of years, and what they are single-celled microscopic organisms. So they're one cell, and they have the special property that they only have one piece of DNA. So they have very few genes and genetic information to encode all of the traits that they carry out. And the way bacteria make a living is that they consume nutrients from the environment, they grow to twice their size, they cut themselves down in the middle, and one cell becomes two, and so on and so on. So they just grow and divide and grow and divide. So kind of boring life, except that what I would argue is that you have an amazing interaction with these critters. I know you guys think of yourself as humans, and this is sort of how I think of you. And so this man is supposed to represent a generic human being, and all of the circles in that man are all of the cells that make up your body. So there's about 1 trillion human cells that make each one of us who we are and able to do all the things that we do. But you have 10 trillion bacterial cells in you or on you at any moment in your life. So 10 times more bacterial cells than human cells on a human being. And so of course it's the DNA that counts. So here's all the A, T's, G's, and C's that make up your genetic code and give you all your charming characteristics. So you have about 30,000 genes. Well, it turns out you have 100 times more bacterial genes playing a role in you or on you all of your life. And so at the best, you're 10% human, or more likely about 1% human, depending on which of these metrics you like. So I know you think of yourself as human beings, but I think of you as 90 or 99% bacterial. And these bacteria are not passive riders. These are incredibly important. They keep us alive. They cover us in an invisible body armor that keeps environmental insults out so that we stay healthy. They digest our food. They make our vitamins. They actually educate your immune system to keep bad microbes out. So they do all these amazing things that help us and are vital for keeping us alive. And they never get any press for that. Bien, entonces lo que esta científica nos está diciendo es que no somos exactamente 100% humanos, sino que las bacterias son parte inseparable de nosotros.
E incluso si profundizamos un poco más allá de lo que nos dice Bonnie Russler, nos encontramos que dentro de cada una de nuestras células hay en promedio cerca de 700 mitocondrias, y que las mitocondrias no son otra cosa que bacterias que por endosimbiosis terminaron viviendo dentro de las células eucariotas, es decir, de las células humanas. Pero sigamos. También hemos planteado con anterioridad que en esta especie de nueva biología, el gran punto de inflexión, la gran sorpresa, el gran antes y después, fue la culminación del llamado Proyecto del Genoma Humano, o Proyecto ENCODE, por sus siglas en inglés, donde contra todo pronóstico, contra toda expectativa, los resultados obtenidos al terminar toda la lectura del genoma humano, no se leyó prácticamente nada, con la consiguiente desilusión de no poder patentar nada. Siendo este el aspecto más desilusionante, ¿no? Pues estos científicos y los laboratorios para los que trabajan no pudieron lucrar con esta investigación. No hubo dólares lloviendo del cielo como se esperaba, y ello quedó de alguna manera reflejado en la bolsa de valores de Wall Street, donde estas empresas cotizan sus acciones y donde hasta el año más o menos el año 2003 el 25% de las acciones que cotizaban en bolsa pertenecían a empresas de biotecnología. Bien, quiero ahora mencionar a Edward Poncet, que ha sido un divulgador científico de primera línea, por lo que veremos a continuación el inicio de uno de sus múltiples programas sobre ciencia, donde nos habla de la finalización del proyecto de genoma humano. Vamos a ver. Tenemos una tendencia enorme a clasificar como no relevante lo que no entendemos. Thomas Gingeras. La idea que tenemos sobre nuestro planeta y el universo, o sobre la complejidad del cerebro humano, ha evolucionado extraordinariamente en los últimos años. Lo mismo está sucediendo ahora con el concepto de gen y con el rol del ADN en la constitución de un ser vivo. El genetista Tom Gingeras participa en el proyecto ENCODE, destinado a definir las auténticas unidades funcionales del genoma humano. Eduardo Poncet trata hoy, de la mano de este investigador del laboratorio Cold Spring Harbor en Nueva York, de transmitirnos los puntos esenciales de la nueva genética. Es sin duda el inicio de una era en la comprensión de los códigos de la vida. Existen acontecimientos biomoleculares que no tienen nada que ver con la genética, quiero decir con los genes, y sin embargo acabamos de descubrir que tienen el mismo impacto que tiene un gen pasado de generación en generación. Bien, visto el video, les recomiendo, busquen en internet este programa de Edward Poncet, donde se explica con una didáctica impecable y para todo público estos temas, y que el programa se tituló, para que lo puedan buscar, Redes, los dos códigos que gobiernan la vida. Así lo van a encontrar. Bien, pero continuando, diré que para entender y comprender mejor este video es necesario, según por lo menos mi punto de vista, contar con un concepto claro de 1. La transferencia horizontal de genes, 2. Los elementos móviles del ADN y 3. Las secuencias repetidas del genoma, llamadas LINE o SINE por sus siglas en inglés. Aunque muy pero muy sucintamente, voy a decir dos cositas de cada uno aquí. 1. La transferencia horizontal de genes es la incorporación de nuevo ADN con nueva información biológica al genoma de un organismo, pero no por la vía vertical que viene de los progenitores, es decir, de los padres, sino en forma horizontal, donde los virus que tienen la capacidad de introducirse en la célula y en el ADN, hace de vector
o de transportador de esa nueva información. 2. Los elementos móviles, también llamados transposones y retrotransposones, que en un principio se llamaron genes saltarines por allá por 1930-1940, son un pedazo o un trozo de ADN capaz de moverse a diferentes partes del genoma o trasladarse también de un organismo a otro, insertándose dentro de otro genoma. Y aquí no puedo menos que mencionar a Barbara McClintock, científica estadounidense especializada en citogenética, premio Nobel de Medicina en 1983, conocida mayormente por sus investigaciones en los elementos móviles del maíz. Esta científica afirmó de que las células responden a las señales de peligro, reestructurando, es decir, cambiando, movilizando sus genomas, mediante precisamente los elementos móviles. Es decir, que esta científica detectó y reconoció las capacidades internas que poseen las células para reestructurar sus genomas. Y el tercer aspecto, el número 3, las secuencias repetidas del ADN, que son trozos de ADN de distinta longitud, que se repiten en gran número de veces, pudiendo constituir hasta el 80% del genoma. Esas secuencias repetidas están implicadas en la organización o reorganización del genoma y tienen impacto significativo en la evolución. Se les ha llamado, lamentablemente en algún momento se les ha llamado ADN basura, gracias a la brillante ocurrencia del zoólogo inglés Richard Dawkins, ferviente defensor del darwinismo y manifiesto beligerante contra todo tipo de religión, sin darse cuenta quizás de que él profesa fervorosamente una religión llamada darwinismo. En fin, habiendo hecho estas aclaraciones, continuemos. Terminado el proyecto del genoma humano, se redactó el informe científico publicado en la revista Nature en el año 2001. Este informe está plagado de términos como función desconocida, enigma no resuelto, o esto es totalmente misterioso, evidenciando así el gran desconcierto de los resultados obtenidos y exteriorizando la gran sorpresa de no haber encontrado lo esperado. A partir de dicho proyecto han tomado gran relevancia los llamados elementos móviles del genoma, llamados también transposones y retrotransposones, y que son secuencias genéticas que pueden saltar de una parte a otra del genoma, bien mediante inserción directa en otra zona o bien mediante una duplicación previa de su secuencia y después la movilización. Este último fenómeno, la duplicación previa antes de saltar, es la responsable de una enorme cantidad de secuencias repetidas que constituyen, como dije, puede ser el 45 hasta el 80% del genoma, según qué organismo se observa. Y, como dije, que se ha llamado, lamentablemente, ADN basura. También los científicos de este proyecto les resultaron muy sorprendentes las más de 200 secuencias de origen bacteriano encontradas en el ADN humano. Para los que, son nuevos en esto, lo voy a repetir. Se encontró más de 200 secuencias de ADN de origen bacteriano, formando parte del genoma humano. También fue sorprendente para estos científicos constatar evidencias de transferencia horizontal de genes que, como ellos mismos lo expresan, relativamente frecuentes, es decir, genes transmitidos por vectores que serían los virus. Y repito, para quien sean recién llegados a estos temas, que se constató que los virus han introducido en el ADN
nueva información, ¿no?, en nuestro genoma, esto es decir, sin la intervención del ADN que aportó papá y mamá. Y como si esto fuera poco, también toma una relevancia inesperada la presencia enorme de virus en el genoma humano. Y cuando digo enormes, es enorme, porque en definitiva el ADN humano podría decirse, según estos hallazgos, que es prácticamente la aglomeración o asociación de ADN de virus y un poco de ADN de bacterias. Pero vamos por partes y de a poco. También quedó evidenciada la enorme interacción, y reitero acá esta idea, este concepto que es la interacción enorme entre ADN y ADN, ADN y ARN, y también entre ADN y proteínas. También podríamos mencionar las relaciones que hay entre ADN y microARN, un ARN muy especial. Es decir, la asombrosa complejidad en la que los ácidos nucleicos, ADN, ARN y las proteínas, y vaya a saber qué más, en la cual se interrelacionan estas moléculas de manera que hasta entonces, hasta la finalización de este proyecto, eran completamente desconocidas, y lo siguen siendo en gran parte. Entonces, la interacción entre los ácidos nucleicos, sea ADN con ADN, ADN con ARN o con proteínas, es enormemente compleja y para nada lo que se creía que era con anterioridad, de que el ADN era el que dictaba sus instrucciones para que el ARN fielmente, ¿no?, solamente un mandado, fuera y fabricara de allí las proteínas. Y eso era lo que al final conformaba todo un organismo. Esto lo que se ve es que no es así, pues las interrelaciones son, como digo, asombrosamente más complejas. Una vez más aclaro que este no es el momento ni el instrumento para detallar todo sobre esto, porque el formato de este medio y el canal no lo ameritan, fundamentalmente por sobre todo falta de tiempo, ¿no? Pero quien le interese sabrá hacerse su tiempo y a encontrar la información. Así que continúo. Todo esto está evidenciando el funcionamiento de nuestro genoma a través de lo que en general se denomina el interactoma, que es toda esa interacción a que me estoy refiriendo, pero aclarando que es una interacción que se está viendo ahora, que es una interacción sistémica, sistemas con otros sistemas. Y como si esto fuera poco, a la complejidad aún mayor que le agrega la existencia de lo que los científicos han dado en llamar el metaboloma, el proteinoma, etcétera, etcétera. Pues todo esto actúa en redes de interacciones, es decir, una cantidad prácticamente infinita de relaciones diferentes. Y además, como si esto fuera poco, hay que agregarle a todas estas interacciones, que podríamos llamar interacciones que ocurren a nivel interno de las células, también que hay una interacción externa cada vez más evidente, que no es otra cosa la interacción de los seres vivos con el ambiente, lo que los rodea. El ambiente está generando prácticamente infinitas influencias sobre los organismos, y ello es, como podría ser de otra forma, es registrado por su aparato genómico, y esto es obvio, diría yo, y recordando y reivindicando a Jean-Baptiste Lamarck, quien sin ningún conocimiento ni sobre electromagnetismo, que es lo que nos influiría el ambiente, ni sobre sistemas, sin conocimiento sobre los genes, sin conocimiento sobre el ADN, ni de las proteínas, etcétera, etcétera, pero que el hombre se dio cuenta de que los seres vivos vivimos realizando una constante danza con el ambiente, ¿no?, con el ambiente que nos rodea, y que es tan obvio cuando uno lo entiende, pero bueno, parece que hay alguna parte de la ciencia que no termina de entenderlo. Así que, ante todo esto, creerse los postulados
darwinistas es por lo menos ingenuo. Entonces, repasando la historia de la vida en la Tierra, tenemos que de la unión de organismos simples como las bacterias se forman células más complejas llamadas eucariotas que luego forman a todos los animales, las plantas, los hongos, ¿no? Tanto uni como pluricelulares. En este sentido, para quien recoja, digamos, cierta información que le pueda yo dar de acá, recomiendo buscar y leerse el excelente artículo de W. Ford Dolittle, titulado este artículo Nuevo Árbol de la Vida, y publicado en la revista Investigación y Ciencia en abril del año 2000, donde nos muestra cómo todos los organismos actuales provienen de la unión de eubacterias, arqueobacterias y cianobacterias, o sea, esas tres, y propone también en este artículo un cuarto dominio, ¿no?, participante, que serían los virus. Repito, Ford Dolittle, en base a la evidencia que surge en una enorme cantidad de nuevas investigaciones y publicaciones, propone un cuarto dominio, aparte de los tres dominios, como dije, arqueobacterias, eubacterias y cianobacterias, ¿no?, un cuarto dominio que, al asociarse por endosimbiosis, forman todos los seres vivos más complejos, ¿no?, más complejos que las bacterias, es decir, los eucariotas, y ese cuarto dominio propuesto serían los virus. Plantea que los virus, haciendo de vectores por su capacidad infectiva de entrar y salir de las células, posibilitaron la transferencia horizontal de genes e introdujeron esta nueva información genética en las células eucariotas, posibilitando la evolución de toda la diversidad de seres en el planeta Tierra. Y es por ello que, por ejemplo, terminado el proyecto Genoma Humano y habiéndose leído la secuencia del genoma humano, se ha encontrado más de, como dije, 200 secuencias de origen bacteriano como parte de nuestro genoma. Hasta aquí el aporte de las bacterias. Pero como la información genética que aportan las bacterias nada podría decir, por ejemplo, sobre el desarrollo embrionario de seres pluricelulares y complejos, lo que observan estos científicos es que aparece el llamado desarrollo embrionario. Y el desarrollo embrionario necesita información. Ese desarrollo embrionario es el que aporta la gran cantidad de información que hace falta para formar un organismo complejo. Pues el desarrollo embrionario, como digo, es como una especie de software que hace que de forma acelerada una sola célula, el cigoto, pase rápidamente de unicelular a pluricelular de hasta billones de células, todas muy organizadas en sistemas muy complejos, como sistemas respiratorio, circulatorio, nervioso, etc. Así que es ante estas observaciones que los científicos como Ford Dolittle y otros postulan a los virus como que fueron los aportantes de toda esa información, sin la cual no es posible que se articule semejante complejidad. Pretender justificar esto con pequeños cambios al azar es francamente muy ingenuo y pido disculpas por ser tan reiterativo. Pero semejante planteo es y va a ser resistido, negado, ridiculizado y perseguido por el establishment ortodoxo, como ha sido a lo largo de la historia. Esto no es nuevo. ¿Por qué lo va a hacer? Bueno, le doy un ejemplo. Piense usted que los virus son un dominio de seres que no son exactamente seres, pues no están vivos, pero que dentro de las células sí actúan como seres vivos. Este es otro dato que debiera hacernos sospechar que los virus, siendo cosas inertes, no son del todo inertes. Que es decir, que aquí tenemos una partícula que, no siendo totalmente un ser vivo, comunica, por así decir,
el mundo de lo no vivo con lo vivo. Y aquí se abre una puerta o una caja de Pandora a la que la ciencia ortodoxa una vez más tiene pavor, tiene terror. Pues la ciencia ha afirmado que o hay cosas inertes, o sea, no vivas, o hay cosas vivas. Y que, como han demostrado muchos científicos, como Pasteur y tantos otros, todo ser vivo solo puede venir de otro ser vivo. Y esto es un dogma de la biología clásica. Es un dogma. Pero en este caso, la evidencia científica está encontrando un nexo que tira por tierra esta sacrosanta verdad. Y quiero aclarar que no estoy diciendo que exista la llamada generación espontánea, no, pero sí que hay cosas inertes como los virus que aportan información genética nueva a los organismos, y habrá que investigar si este fenómeno ha ocurrido en la aparición de la vida en el planeta. Ahora bien, ¿hay indicios de este aporte de los virus? Un indicio que puede considerarse muy significativo es un hecho que ocurrió hace 540 millones de años, que se le ha llamado la explosión del Cámbrico, donde hay una asombrosa aparición en forma repentina de todos los grandes filums con todos los tipos de organización animal existente hasta el presente. Artrópodos, moluscos, vertebrados, etcétera, etcétera, con estructuras complejas como ojos, patas, aletas, etcétera. En relación a este fenómeno repentino, hay un candidato a ser responsable del mismo, que son los denominados homeoboxes o genes Hox. Esto es, los homeoboxes es ADN de secuencias repetidas en tándem y reguladas por unas proteínas específicas, es decir, especiales para esos homeoboxes. A este conjunto de homeoboxes y proteínas, el genetista Antonio García Bellido, en español él, ha denominado sintagma, que es un término de la lingüística, o sea, de la lengua, del lenguaje, y que significa la combinación de distintos elementos en uno solo, complejo, en la cadena fónica, pero que se asimila perfectamente al concepto de sintagma observado en estos genes Hox, ¿no?, con sus correspondientes proteínas particulares. Sin entrar en explicaciones enrevesadas y complicadas, solo diré que una vez más los científicos encuentran una clara relación entre la forma de comportarse del genoma y de la lengua, del lenguaje humano. Quizá sería mejor, habría que invertir la última explicación para entenderlo mejor. Es la lengua, es el lenguaje humano el que tiene una clara similaridad con la expresión, en la forma como se expresa el genoma. Y tratando de ponerlo más claro, diré que el lenguaje al final sería solo un reflejo de una expresión natural, que es la expresión del genoma. Científicos rusos, por otro lado, ¿no?, científicos rusos como Peter Garyaev y Vladimir Poponin han encontrado en investigaciones muy diferentes a las de García Bellido la misma relación de expresión genética y expresión lingüística, lo que le da mayor todavía relevancia a este descubrimiento científico y refuerza aún más la teoría general de sistemas, donde lo que llamamos seres vivos no son otra cosa que la integración de sistemas, y una integración de un tipo que es familiar a la forma como nosotros también interaccionamos las palabras en el lenguaje. En relación a esto, paso a continuación un pequeño fragmento del programa citado anteriormente de Edward Punset, donde muy didácticamente muestra cómo la expresión del ADN
podría compararse con la formación de diferentes frases. Así que miremoslo. Somos el producto de nuestros genes, pero en realidad, ¿qué son y dónde están exactamente? Lo que se entiende por gen cada día es más difuso. Y es que desde que se obtuvo la secuencia completa del genoma humano en 2003 y se vio que existían muchos menos genes de los esperados, ha quedado en evidencia que algunas de las ideas de la genética clásica no se sostienen por más tiempo. En principio se pensaba que cada gen ocupaba una posición fija y lineal sobre los cromosomas, la cual podía traducirse en proteínas gracias a la formación de una molécula intermediaria, el ARN mensajero, que sirviera de patrón a seguir. Sin embargo, ahora se sabe que solo poco más de un 1% del ADN corresponde a genes, mientras que un 98% es ADN basura, llamado así porque al no codificar para ninguna proteína, se pensaba que era inútil, si bien cumple funciones básicas, como la de romper la secuencia lineal de los genes. Así, para conformar un gen, habría que empalmar fragmentos que se encuentran distantes los unos de los otros. Además, esas regiones del ADN que codifican para proteínas y que antes se creía solo podían leerse de una manera, ahora se sabe que cada tipo celular las lee de forma distinta a pesar de tratarse del mismo gen de partida. En definitiva, el panorama del genoma es más complicado de lo que nos creíamos, y los genes algo más abstracto de lo que hasta ahora entendíamos. Así que aún nos queda mucho por aprender. Bien, como mencioné, ya recomiendo la visualización de este programa de Edward Punset. Es muy ilustrativo. Ahora bien, continuando y volviendo a los genes Hox u homeoboxes, diré que hay homeoboxes que codifican para formar, por ejemplo, ojos, oído, sistema urogenital, etc. Ahora ponga usted mucha atención a esto. Los mismos homeoboxes se repiten tanto en una mosca, en un ratón o en un ser humano. Y la única diferencia entre los homeoboxes de una mosca, de un ratón o un ser humano radica en el número de duplicaciones de las secuencias de ADN y ese puñado de proteínas específicas para esos homeoboxes. Por lo demás, la información genética es la misma, solo que hay ciertas secuencias que están duplicadas en mayor cantidad en un organismo que en otro. Y ahora, a la relación de esto con los virus, vemos que pues resulta que los virus, aparte de que por transferencia horizontal de genes pueden aportar información nueva a los organismos, es decir, información genética que no le proveyeron sus padres, y que además los virus tienen la capacidad de producir esas duplicaciones a las que nos referíamos precedentemente. Es que es muy razonable que en definitiva sean los virus quienes han aportado la información necesaria para que fuera posible la integración necesaria para producir seres complejos. Dicho de otra manera, los virus, dada su capacidad de infectar la célula e incluso integrarse en el ADN del genoma y producir duplicaciones de este ADN y aportar genes para nuevas proteínas, son, por todas estas razones, el elemento que ha permitido la evolución de los eucariotas por medio del aporte de la información necesaria para el desarrollo embrionario de seres pluricelulares y complejos como usted o como yo. Sé que falta mucha investigación al respecto, sé que seguramente en todas estas afirmaciones puede haber errores, pues la ciencia siempre será perfectible, pero también sé que por lo menos estamos mucho más cerca a la verdad con esto que la teoría de cambios al azar, de la competencia y de la selección natural. Muchos investigadores científicos serios han declarado
que nos llevará cerca de 100 años entender toda esta nueva información sobre los seres vivos para recién poder con seguridad aplicarlo a cambios genéticos en seres humanos. Ante ello, mire usted lo que está pasando con esta pandemia, donde se quiere aplicar a las apuradas y saltando pasos de seguridad vacunas que realizarán cambios genéticos en el ser humano. ¿Para qué generar semejante peligro cuando se podría hacer con una vacuna convencional de virus atenuados y nada más? Pero bien, por otro lado, toda esta nueva información también debiera hacernos replantear mucho de los enfoques de tantos problemas que tiene la humanidad, como por ejemplo la salud, donde se libra una guerra constante contra los virus y bacterias, pues lo primero que se evidencia es que nosotros somos la suma de virus y bacterias, por lo que luchar a muerte contra los virus y bacterias patógenos tal vez no es el enfoque correcto, sino preguntarnos qué es lo que hace que eso, que somos a fin de cuentas nosotros, o que viven con nosotros, se vuelvan patógenos. Sería una forma. Tal vez descubramos que no es luchando, sino acompañando o siguiendo leyes muy básicas de la naturaleza de las bacterias y de los virus, sea la solución a múltiples patologías humanas. Tal vez descubramos que todo en el planeta esté relacionado en redes y más redes, y que cada organismo al final está allí porque tiene que estar. Tal vez descubramos que, como dijo Carl Gustav Jung, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. ¿Curar? Se preguntarán algunos, ¿cómo es esto de curar? Y sí, de curarnos, entre otras cosas, de la estupidez humana que cree que lo único relevante es uno mismo y que todo el universo que gira a su alrededor está necesariamente para su servicio. Y hablando de estupidez, cito a Albert Einstein, que dijo: solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera. La ciencia ortodoxa ha tomado hace ya mucho tiempo un camino de soberbia, de arrogancia y de vanidad, tal que le ha hecho perder el objetivo inicial. Luego el materialismo, el egoísmo y la ambición le ha llevado a una llamativa ceguera y a un extravío consecuente. Es hora de desandar los caminos que nos han llevado a este estado de cosas y, asumiendo los errores, muy humanos por supuesto, retomar la senda de la verdadera ciencia. Si bien en estos tiempos parece una utopía pensar en estos cambios, es precisamente el hecho de estar tan alejados de ese objetivo lo que me da más esperanza de que pronto nos dirigiremos en ese sentido. Pues, como lo postulan leyes universales, tales como la ley de la polaridad, la ley del ritmo, la ley de la causa y efecto, y fíjese qué curioso, estas leyes no se enseñan. No se enseñan, piénselo. Es enorme la cantidad de otros datos y otros temas relacionados con los que hemos tratado aquí que podríamos abordar, pero sería un exceso. Sé que con esto ya más de uno tiene más que suficiente, por lo que quizás en otro momento toquemos algunos de esos temas. Llego hasta aquí con este video, espero sirva para acompañar el cambio que necesitamos. Agradezco de corazón su presencia. Y una vez más les sugiero, busquen paz, busquen y encuentren paz, porque con la paz
viene de regalo la salud y la felicidad. Hasta la próxima.